A ver, hay que aclararlo desde un inicio. No es por la cultura Virú que el Perú se llama así, ni tampoco por el río Virú, ni por el valle de Virú, ni por la ciudad de Virú. Esas son hipótesis basadas en un relato del Inca Garcilaso, y ni siquiera se trata de su crónica original de él, sino de un relato alterado un siglo después. Si quieres saber el origen del nombre del Perú basado en estudios académicos de verdad, quédate a ver este video. El presente material audiovisual es una edición mejorada y aumentada de un video anterior del mismo tema. Muy buenas, amantes de la cultura. Comenzaré con una simple pregunta. ¿Qué cosa nos han enseñado en el colegio acerca del origen del nombre Perú? ¿Qué nos han contado? Tal vez algunos de ustedes no lo recuerden o quizás simplemente nunca les hayan enseñado este tema, pero a los pocos que sí les enseñaron, lo más probable es que les hayan contado la versión del Inca Garcilaso de la Vega, y ni siquiera les contaron la crónica original que aparece en el libro de los comentarios reales de los incas, sino una versión totalmente alterada y modificada sin ninguna base histórico-científica. En otras palabras, tomaron el relato de Garcilaso, que decía una cosa, y luego nos contaron otra cosa diciendo que Garcilaso lo dijo. Se lo adjudican a él. Por lo tanto, se trata de una desnaturalización. Ojo, con esto no estoy diciendo que todos los profesores lo enseñan así. Ha de ser solo un porcentaje, ¿no? Y además, el relato se transmitió de generación en generación y sigue presente en el imaginario popular. Es por eso que es muy conocido. Pero, ¿qué dice el relato? ¿Qué dice? A ver, primero les voy a contar la versión original de la crónica de Garcilaso, que aparece en los comentarios reales. A propósito, el hecho de ser la original no significa que sea la versión verdadera. De antemano les digo que la versión garcilasiana que intenta explicar el origen del nombre de Perú ha sido rechazada por amplia mayoría de historiadores. Pero bueno, a continuación les cuento. Según Garcilaso, en el año 1515, el explorador español llamado Vasco Núñez de Balboa estaba al mando de unos navíos, de unos barcos, los cuales estaban navegando por las costas del Océano Pacífico, cerca de la línea ecuatorial, ¿no? De pronto encontraron a un hombre nativo, a un indígena, en la orilla, pescando. Decidieron conversar con él. Le hicieron señas para intentar preguntarle sobre el lugar donde estaba. El nativo creyó que le preguntaban su nombre y dijo llamarse Berú. Luego señaló un río y dijo que se llamaba Pelú porque según Garcilaso así se traducía el vocablo río en el idioma del indígena. Luego de esto los españoles cambiaron algunas consonantes del vocablo y llamaron Perú a todo el vasto imperio. Y ya, esa es la crónica de Garcilaso. Nunca habló de la existencia de un río Virú o de una cultura llamada Virú. Pero ¿de dónde saca Garcilaso esta historia? Ha debido tener sus fuentes, ¿no? Pues en efecto, hay anteriores crónicas que narran cosas similares, como por ejemplo los escritos de los españoles Gonzalo Fernández de Oviedo y Francisco López de Gómara. Este último es incluso mencionado por Garcilaso en sus comentarios reales. ¿Qué dijeron estos cronistas? Que existe un río llamado Perú muy cerca de la línea ecuatorial. No obstante, algunos años más tarde, el cronista español Pedro Cieza de León negó categóricamente la existencia de un río con ese nombre. O sea, en los años 1500, los mapas cartográficos de la época no consignaban la existencia de un río llamado Perú o Pelú. Era totalmente falso. Y tiene sentido porque actualmente tampoco existe un río llamado así ni en Ecuador ni en Colombia. Ante esta incongruencia, alguien se preguntó, ¿y si ese río que tanto hablan se trata en realidad del río Virú que queda en el norte del Perú al sur de Trujillo? Esta pregunta surgió por primera vez en el siglo XVIII, años 1700. ¿Quién la formuló? ¿Quién fue la primera persona en proponer esta idea que modifica la versión de Garcilaso? Fue el cosmógrafo del Virreinato del Perú, el señor Francisco Cosme Bueno. Él propuso que el presunto río Perú, tan mentado por cronistas, es en realidad el río Virú, que actualmente está en el departamento de La Libertad. O sea, Cosme planteó que Vasco Núñez de Balboa visitó las costas de Trujillo en 1515, pero esta idea, al día de hoy, carece de sustento histórico-científico. ¿Por qué? Por un motivo trascendental.
Es imposible que el río visitado sea Virú porque hacia 1515 ningún europeo había aún navegado por las costas occidentales de América del Sur. Es decir, antes de ese año, ningún explorador español había siquiera bordeado las costas de Colombia, y mucho menos las costas del Perú. Recién en el año 1528, un europeo consiguió navegar por primera vez las costas del Perú. Recién en 1528. ¿Quién fue ese europeo? Francisco Pizarro. Él fue el primero en navegar las costas del Perú. Entonces, amigos, la versión modificada planteada por Cosme, que al fin y al cabo fue solo una sugerencia suya y no una conclusión, fue finalmente rechazada por los historiadores, entre ellos Raúl Porras Barrenechea. Aún existiendo este rechazo académico, la versión de Cosme junto con la de Garcilaso son las más difundidas por la cultura popular peruana hasta el día de hoy. Hay mucha gente que cree que el Perú le debe su nombre a la cultura virú, a pesar de que Porras Barrenechea publicó un libro en 1951, desmintiendo toda esa versión y muchas otras más que no tenían sustento científico. Desmintió la versión de Garcilaso, la de Fernández de Oviedo, López de Gómara, Martín de Murúa, Blas Valera y muchos otros más. Ante esto, algún defensor de Garcilaso dijo, bueno, tal vez Garcilaso solo se equivocó en la fecha. Pudo haber dicho que Vasco Núñez de Balboa visitó las costas sudamericanas del Pacífico en 1528 y no en 1515 como lo dice realmente. Podría ser, pero ahí se está dejando de lado un dato importantísimo. Vasco Núñez de Balboa jamás pudo visitar las costas sudamericanas en 1528 porque se murió en 1519. O sea, no hay por dónde tomar como verdad la versión de Garcilaso. Entonces, ¿cuál es la teoría más aceptada para el origen del nombre del Perú? La de Raúl Porras Barrenechea, propuesta en 1951 mediante su libro titulado El nombre del Perú. Miren, han pasado 70 años y todavía no se ha divulgado como debiera las conclusiones científicas de ese libro. ¿Pero qué dice el libro? Vean, hay una cosa en la que Porras Barrenechea le da la razón a Garcilaso. Le da la razón en que ningún inca ni poblador nativo sudamericano escuchó alguna vez el nombre de Perú. Esa palabra era desconocida para los indígenas hasta que llegaron los españoles y la impusieron. Esto ya está demostrado históricamente. Por ende, la palabra Perú es un invento de los españoles. Un invento que nace de la mala pronunciación de otro vocablo. Hasta ahí todo concuerda con Garcilaso y demás cronistas. El nombre de Perú nace de la corrupción de otro nombre. ¿Pero de qué nombre? Ahí viene la explicación distinta de Porras Barrenechea. ¿Será el nombre de un indígena que fue entrevistado por Vasco Núñez de Balboa en 1515? No. ¿Será el nombre de un río? Menos. La palabra Perú nace de la mala pronunciación del nombre de un cacique llamado Virú, quien gobernaba un cacicazgo al norte de la actual Colombia. Por ende, no tiene nada que ver con el río Virú ni la cultura virú. Pero ¿de dónde sale todo esto? Se deduce de las mismas crónicas. En 1501 llega a las Américas Vasco Núñez de Balboa y 12 años después descubre el Océano Pacífico desde una costa del actual Panamá. Fue el primer europeo en divisar el Océano Pacífico desde América. Entre sus soldados había alguien importante. Estaba Francisco Pizarro, quien luego recibió noticias sobre viajeros nativos que venían del sur trayendo oro y plata. Entonces se da cuenta que al sur había alguna cultura con riquezas que tenían que explorar. En 1519 sucede lo que ya dije antes, Vasco Núñez de Balboa se muere. Bueno, en realidad lo ejecutan por una acusación de conspiración contra la corona española. La cosa es que él nunca pudo navegar las costas sudamericanas ni conocer al cacique Virú. Al año siguiente hace su aparición otro explorador español llamado Pascual de Andagoya. Este navegante recibe noticias de la existencia de un tal Virú. Los nativos de la zona hablaban siempre de Virú como alguien poderoso que habitaba unas tierras del mismo nombre, o sea, las tierras del Virú. Es así que los españoles recibían noticias a cada rato sobre las tierras sureñas del Virú. Tanto fue así que Pascual de Andagoya decidió viajar al sur de Panamá para de una vez conocer en persona al tal cacique Virú y sus tierras. Esto lo consigue en 1522. Pero ¿quién era este cacique?
era un guerrero y autoridad indígena poseedor de unas tierras al norte del Tahuantinsuyo. Él mismo le informó a Andagoya que más al sur había un vasto reino lleno de tesoros gobernado por un rey muy poderoso. Andagoya muestra sus intenciones de ir allá, pero su salud se vio afectada. Así que decide regresar a Panamá, donde contó que existe un lugar opulento y misterioso que debía explorarse. Es ahí donde se comenzó a usar la expresión las tierras del Virú y la provincia del Virú, para referirse al reino nombrado por el cacique. Más tarde, el nombre de Virú comenzó a mutar poco a poco hasta convertirse en Perú. Bartolomé de las Casas lo narra en una crónica, y de este nombre Virú dijeron que llamaron los españoles después a la tierra del Perú, mutando la letra P por la letra P. A propósito, ¿qué documentos mencionan la palabra Perú por primera vez? En 1526 se redactó el Pacto de Panamá. Ahí aparece Perú. Algunos dicen que este pacto fue solo verbal. De ser el caso, hay otro documento de febrero de 1527 que utiliza el término provincia del Perú. Francisco Pizarro se interesó mucho en acudir a esta provincia del Perú, así que emprendió varios viajes de expedición por el Océano Pacífico, rodeando la parte norte de Sudamérica. Visitó en 1528 las costas del Perú, desde Tumbes hasta Ancash. Luego regresó a Panamá a informar de sus hallazgos. Su información fue tan valiosa que al año siguiente, en 1529, se promulgó en España la capitulación de Toledo, en la ciudad de Toledo. Se trata de un documento donde se otorga permiso y soberanía a Francisco Pizarro para conquistar la llamada provincia del Perú. Nuevamente aparece la palabra Perú en un documento oficial, esta vez firmado por la reina Isabel de Portugal, esposa de Carlos I de España. Luego al Perú se le intentó llamar Gobernación de Castilla, pero este nombre solo figuró en documentos porque al final se impuso Perú, que era mucho más corto y fácil de decir. Es por esto que en 1542 se le llama Virreinato del Perú a estas tierras sudamericanas. Si este video te resultó informativo, compártelo en tus redes. Quiero mandar saludos para Oscar Alba, Víctor Hugo Albán Ramírez, Enrique Osorio y Bruno Pinto, quienes son los nuevos patrocinadores de este canal. Si tú también deseas apoyarnos, te dejo el enlace en la descripción, donde también está mi Instagram, mi Twitter, donde hay temas que no te puedes perder. Mi nombre es Hugo Javier y te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hasta pronto, amigos.